Muchísimas gracias por invitarme a participar en este foro donde hay tanta gente, no solamente que respeto, sino que creo que nos vamos a ir repitiendo muchos, porque creo que en la diversidad tampoco hay tanta diversidad. Yo creo que está en este grupo un grupo bastante grande de gente que no solamente le ha dedicado mucho tiempo a pensar el tema, sino que comparte un poco el diagnóstico del problema. A mí no me gustaría repetir ciertas cosas que Carlos Blanco dijo, porque estoy totalmente de acuerdo, pero sí me gustaría hacer un poco de explicación del contexto. Es decir, esta crisis es tan larga que nosotros podemos, sin ningún problema, hablar de decisiones que se tomaron hace 18 años en la comunidad internacional. En diciembre del 2003, la resolución 833 de la OEA pedía numerosas veces dentro de la misma resolución una solución democrática, constitucional, electoral y pacífica. Desde ese momento yo me reía. Yo decía, si queremos eso, ¿por qué no pedimos una que tenga bajas calorías, poco sodio, pocas grasas, que fuera alta, esbelta? Pero en realidad nada de eso que se estaba pidiendo en el 2002 tenía que ver con la naturaleza del problema de Venezuela. Ya en ese momento, en el 2002, se veía que la naturaleza del régimen estaba desviándose a lo que hoy todo el mundo ve, que es básicamente un régimen mafioso. ¿Cuál es el problema de eso? Que en el tiempo no hemos logrado ese consenso interno que se requiere para juntos ir a un mundo que curiosamente sabe perfectamente la situación. Nuestros aliados fundamentales no tienen que ser informados por nosotros de qué es lo que está pasando en Venezuela. Gracias a Dios, a quienes tenemos nosotros de nuestro lado, son países con formidables aparatos de inteligencia, formidables aparatos diplomáticos y algunos de ellos con aparatos de administración de justicia con un brazo bastante largo. No somos nosotros quienes debemos de informar. Lo que nosotros tenemos es que marcar la pauta. Nosotros tenemos que marcar cuál es nuestra estrategia. Nosotros somos los que sabemos, tenemos que pedir cuál es la ayuda precisa que necesitamos para lograr el objetivo, que es sacar del poder a una banda criminal aferrada al poder y cada vez más, curiosamente, más aferrada. Es decir, obviamente, el mecanismo de presión que se ha utilizado, una presión selectiva, una presión que no viene simultánea, sino que ha sido secuencial, los ha arrinconado, pero no ha encontrado el mecanismo de rematarlos. En cierta forma, curiosamente, al dejar que sea la comunidad internacional que vaya decidiendo las medidas, nos han complicado en cierto modo el problema. El año pasado, cuando se logró el reconocimiento por parte de casi 60 países del gobierno interino, eso no fue una decisión de la comunidad internacional. Eso fue una hoja de ruta que se le planteó en los primeros días de enero a la comunidad internacional. Se pidió el reconocimiento, se explicó perfectamente bien que el castigo más grande a Nicolás Maduro no era desconocerlo, cosa que se daba por hecho que iba a ocurrir, pues nadie había reconocido la elección de mayo del 2018, sino que era importante reconocer constitucionalmente la salida, que era el vacío que se generaba y cómo se llenaba ese vacío. Curiosamente, a pesar de yo haberme burlado en el año 2002 de una solución constitucional electoral, eso fue lo que tuvimos el año pasado. Nosotros le cumplimos al mundo diciendo, esta es la salida, apóyenos. Lo que pasa es que no seguimos y nos hemos dividido internamente en esa definición de con quién estamos luchando. Es muy difícil decir que estamos luchando contra una mafia con la que después nos sentamos a hablar, con la que queremos hacer un gobierno de coalición, que queremos hacer. Nosotros, si tomamos la decisión de que quien estamos enfrentando es una mafia, eso lo tenemos que llevar a las consecuencias finales. Y para mí, las consecuencias finales es ni siquiera en gran unidad. Por cierto, el año pasado, la medida de buscar el reconocimiento del gobierno interino no necesariamente era el consenso. Habían partidos que pensaban que no era el momento preciso para hacerlo y simplemente se hizo. Yo creo que las fuerzas democráticas son mucho más poderosas de que quienes quieren coexistir con el régimen, y la parte importante que tenemos que hacer es plantearle nosotros al mundo nuestra hoja de ruta, explicar exactamente dónde queremos la ayuda y simplemente montar los elementos de corresponsabilidad. Parece mentira que a esta altura del gobierno interino nosotros no tengamos todavía un Consejo de Seguridad y Defensa. Es decir, ¿cómo vamos a hablar de lo que Carlos acaba de hablar, de una intervención, si no hay contraparte? Nosotros no hemos, como gobierno interino, montado las contrapartes de quién se sentaría a negociar la naturaleza de una operación
de cualquier tipo. Obviamente las operaciones militares son de mil naturalezas. Ni siquiera hemos montado una estructura de cómo manejamos el aparato judicial, cuáles son las herramientas judiciales que vamos a utilizar. El gobierno interino, en año y medio, esa es, digamos, la gran crítica que yo tengo, que sabiendo que tienes que interactuar con la comunidad internacional, no ha montado el aparataje que se requiere para poder gerenciar esa ayuda sin la cual no podemos salir. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es dejarnos de la obsesión de la unidad absurda en Venezuela, porque hay elementos dentro de la oposición que definitivamente no quieren un cambio radical, sino un cambio muy gradual, que el status quo se preserve para quienes financian esos elementos de la oposición, y la sociedad, que sí quiere un cambio, que es la mayoritaria, necesita un liderazgo mucho más claro en el momento de requerir el apoyo internacional que necesitamos. Muchas gracias.